Estimados estudiantes, en este tutorial veremos el tema del proceso de la gestión de riesgos. El tratamiento de los riesgos lo que busca son, digámoslo así, dos aspectos. El primero es eliminar hasta donde sea posible la causa raíz o el factor generador. No siempre va a poder eliminarse la causa que lo detona o la vulnerabilidad bajo la que la amenaza penetró. No obstante, sí se puede contener o mitigar, es decir, bajar la probabilidad de ocurrencia o bajar el impacto. Cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia, aquí podemos estar tratando la causa raíz desde esa vulnerabilidad y en lugar de una vulnerabilidad transformarla en una fortaleza. Mientras que cuando hablamos de proteger a la empresa en las pérdidas y minimizar los impactos negativos porque va a penetrar el riesgo y la probabilidad es bien alta y no la podemos tratar, entonces nos trabajamos en el impacto. Acá pues se pueden implementar otras estrategias como pueden ser pólizas de seguros o contingentes que nos protejan para que el impacto ya esté previamente contenido o digámoslo así, ya tengamos ese colchón que nos permita ese margen de tolerancia a un riesgo y a su impacto de pérdida. La mejor práctica es trabajar sobre la probabilidad de ocurrencia, es decir, cerrar esa causa raíz o esa vulnerabilidad que detonó ante la amenaza. No obstante, el tratamiento de los riesgos en muchos casos requiere cierto nivel de inversión y a veces no vamos a poder tratar un riesgo desde la causa raíz. Entonces es aquí donde en el tratamiento vienen las líneas de mitigantes que pueden ser preventivas, detectivas o correctivas. Normalmente la mitigante preventiva es la que lleva más tiempo o mayor inversión, no obstante es la más efectiva. Pero la mitigante detectiva y correctiva aquí es de acuerdo a cómo quiera asumir el riesgo la empresa. Si se va a las mitigantes detectivas, quiere decir que antes que penetre el riesgo lo logremos identificar y contener, incluso bloquear el proceso para que ya no se dé. Y la otra mitigante es la correctiva, es decir, asumimos el riesgo de que va a darse, nos va a impactar y nuestro objetivo va a ser contenerlo. Mitigarlo en el sentido correctivo de apagar el fuego. Esto va a depender del apetito de riesgo de la empresa y de la capacidad también que tenga en el corto plazo de contener los riesgos. Es muy probable que al inicio, y de acuerdo si las inversiones son muy altas, vamos a asumir el riesgo temporalmente hasta tener la implementación de una solución preventiva o detectiva que nos pueda mitigar de una forma más proactiva los riesgos. Entonces, el tratamiento dependerá del apetito de riesgo, de la capacidad que tengamos para contenerlo o mitigarlo y de los recursos también que la institución y el buen gobierno corporativo asignen para el tratamiento de los riesgos. Es por eso que uno de los principales buenas prácticas es informar a la alta gerencia y al governance los riesgos. Es más, las juntas directivas, los directores, todo el directorio tiene la obligación de su hacer, de conocer los riesgos, de periódicamente requerir sean informados y por ende pronunciarse ante esos riesgos para ver si va a asumir el riesgo o no, de acuerdo a su apetito de tolerancia y o asignar los recursos para su tratamiento proactivo, preventivo e inmediato. Es ahí donde la siguiente etapa entra y es clave y es la comunicación y consulta. La comunicación y consulta, si ustedes ven, abarca todos los cuadrantes que hemos estado viendo. Alcance, contexto, criterios, valoración del riesgo y tratamiento. Pero vean lo que no solo es que en todas las etapas hay que haber comunicación y consulta. Quiere decir que la comunicación es hacia quién, es hacia el gobierno corporativo o los órganos de gobierno, hacia la alta gerencia o administración y hacia todo el personal. Pero es bidireccional. Si ustedes observan claramente, las flechitas en las que interrelaciona la etapa de comunicación y consulta son bidireccionales. Es decir, que continuamente se están alimentando de toda la primera línea de defensa, pero también
es consultivo, es decir, hacia afuera como hacia adentro. La gestión de riesgos requiere asesoría periódica y continua para establecer la mejora. La primera línea de defensa o los responsables de la primera línea de defensa deben estar en constante comunicación, reportando los riesgos, pero a la vez pidiendo asesorías para las recomendaciones de mejora, buscando las mejores prácticas. Recuerden que este proceso no es que lo realice una unidad o la gerencia de riesgos o el departamento de riesgos. El proceso es institucional, es integrado, es transversal y por ende debe ser inherente e implícito a todo el hacer de la organización. La comunicación en consulta requiere establecer entonces sistemas adecuados de transferencia de información, de reportes de los riesgos, de gestión de los riesgos, para poder estar continuamente, digámoslo hasta decirlo, en línea con las unidades de la primera línea a poder alimentar este sistema de información de los riesgos. La siguiente etapa es el seguimiento y revisión. Aquí nos referimos al seguimiento para que primero sean tratados y gestionados adecuadamente los riesgos, en tiempo y oportunidad, así como en calidad. Y la revisión es porque no obstante hayamos implementado algún tratamiento del riesgo o lo hayamos mitigado con acciones, este riesgo no pueda darse o transformarse o evolucionar. La revisión periódica de la gestión del riesgo, del desempeño de este proceso en sí mismo, como también del estatus de los riesgos y el mapa de riesgos institucional es crítico. Este seguimiento y revisión requiere también comunicación periódica hacia los órganos de gobierno, la alta dirección y directorios, como toda la línea de defensa o gerencia de primera línea. En el sentido que lo idóneo para que en realidad la primera línea adhiera a este proceso es que incluso deberían de tener un dashboard o tablero de indicadores que les permita dar seguimiento a los riesgos más críticos o más importantes y a todos sus riesgos en general. El seguimiento y revisión es parte de la rendición de cuentas que un buen gobierno corporativo requiere y que la gestión de riesgos no está limitado a no tenerlo, al contrario, como parte de esas buenas prácticas también rinde cuentas y requiere seguimiento y revisión adecuado. Y finalmente la etapa del registro e informe. ¿Por qué el registro e informe? Porque las buenas prácticas y mucho del futuro de lo que se busca en las mejores prácticas de gestión de riesgo requieren tener bases de datos históricas sobre el comportamiento y la evolución de la empresa en el tema de gestión de riesgos. A mayor información y mayor plazo de data que se tenga y de mejor calidad e integridad, obviamente, esto nos podrá servir para establecer proyecciones y a que el riesgo se vuelva no solo preventivo, sino predictivo, en el sentido de la anticipación ágil y adaptable a los riesgos potenciales. Lo que falla una vez puede volver a fallar, pero no es el punto de que falle una vez o no, sino que de tener una capacidad de análisis, de proyectar, predecir, homologar los riesgos y los sucesos de acuerdo a los diferentes factores y mientras más información tengamos, este registro e informe nos permitirá, no solo por cumplimiento, tener la información de lo que ha pasado y dar un informe de lo que sucedió como ex post, sino que el registro e informe nos va a permitir ir construyendo bases de datos que en un corto, mediano o largo plazo podamos utilizar para la predicción de los riesgos y para un análisis proyectivo de los mismos. Este es el proceso de gestión de riesgos basado en la ISO 31000, que son las mejores prácticas para la gestión de riesgos en las empresas. Estaremos viendo más adelante una herramienta que nos permitirá de una forma sencilla hacer un ejercicio práctico sobre este proceso de gestión de riesgos. Gracias.